Mitología y religión clásicas es una asignatura obligatoria de 6 créditos dentro del grado en estudios clásicos. En ella intentamos realizar una aproximación a los ritos, supersticiones, creencias y usos religiosos de la antigua Roma. En primer lugar, determinaremos cuáles son los rasgos originales de la religión romana, aunque evidentemente no son tan originales, puesto que hay un origen indoeuropeo indudable en todos ellos. Hablaremos del politeísmo, muchos dioses, muchísimos, pero siempre ordenados, siempre con una esfera de acción propia, siempre con unas funciones muy determinadas y reglamentadas, que a veces unen sus esfuerzos en tríadas para ser aún más poderosos. En segundo lugar, el carácter comunitario. El romano siempre realiza sus ritos en comunidad. Es más, en muchas ocasiones no tiene ni que asistir a ellos porque tendrá un representante que realice esos ritos, el tercer carácter de la religión romana, fundamentados en los sacrificios, en los votos, en las súplicas, etc., y que realizará un experto en este tema, es decir, el sacerdote. En el mundo religioso romano hay que determinar dos esferas muy diferenciadas, la vida pública y la vida privada. La esfera del culto y el ritual que se realiza en casa, cuyo representante absoluto, cuyo sacerdote es el pater familias, que realiza una serie de ritos dedicados a los dioses del hogar, a los manes, a los lares, a los penates, y que está presente, lo mismo que el resto de miembros de la familia, pero él como representante, como he dicho, en los ritos de tránsito que jalonan la vida del ser humano y que necesitan siempre de la ayuda divina. El nacimiento, esa época de peligro para la vida del niño y de la madre, el paso de la infancia a la edad adulta, que en la niña pues, se determina a través del momento en el que se casa, y la muerte, el rito supremo de tránsito, la incertidumbre del paso al más allá, del ignorar qué hay en la otra orilla del Averno y que necesita de toda la ayuda de los dioses. En cuanto al culto público, vamos a ver que se repiten algunos esquemas del culto privado. Estos ritos que se dedican a los grandes dioses de la ciudad son efectuados por un profesional, por una persona que es capaz de representar a la comunidad, es decir, por un sacerdote que tiene que ser ciudadano romano, que tiene que ser varón, porque una mujer no puede representarse a sí misma, y que tiene que ser también libre. El sacerdote organiza también las fechas en las cuales se realizan los cultos más importantes, las festividades más importantes, los días fastos, los días nefastos en el mundo romano. Y estos sacerdotes están también organizados en grandes colegios sacerdotales y tienen a unos dioses determinados a los que rinden culto, cuidan y protegen. El más importante colegio sacerdotal romano es el de los pontífices, que salvaguarda la vida religiosa de la ciudad. Pero no solo vamos a hablar de lo legal, del mundo religioso tradicional y aceptado por el Estado romano, sino que vamos a hablar de usos ilegales, de usos prohibidos, pero que no por ello dejan de realizarse. La magia en Roma. Magia que tiene como objetivo conseguir el amor, conseguir el poder o hacer mucho daño a las personas odiadas. Magia de la que tenemos testimonio no solamente a través de los textos literarios, sino a través de tablillas mágicas y de otros elementos arqueológicos que nos permiten conocer ese rico mundo de lo prohibido y de la superstición religiosa del mundo romano. Magia y religión en muchos casos tienen una delgada línea que les separan y muchos elementos comunes. La religión romana de la que estamos hablando tiene su momento de máximo esplendor en época republicana, pero ya a final de la República hay un declive muy importante. El mundo romano, el pueblo romano, deja de confiar en esa religión tan fuertemente politizada, tan fuertemente estatalizada, y precisamente porque deja de confiar en sus políticos que han manipulado la religión siempre a su favor. El emperador Augusto intenta restaurar los viejos usos religiosos del mundo romano, intenta que vuelva la fuerza y la creencia religiosa,
a Roma, y lo consigue en una pequeña medida, porque a su muerte ya no hay nadie que pueda frenar la entrada, la irrupción en el mundo romano de esas religiones orientales. Unas religiones orientales, en este curso hablaremos fundamentalmente de la religión isíaca, los cultos de Isis y su compañero Osiris, de Cibeles y su compañero Atis y de Mitra. Unas religiones que aportan elementos completamente novedosos a la religión romana. El sacerdote ya no es un personaje que realiza ritos exclusivamente, sino que es un guía espiritual. El fiel acepta voluntariamente una religión y por ello recibe unas marcas, o él mismo se pone esas marcas para determinar que pertenece a esa religión y no a otra. Estas religiones mistéricas, además, suponen o presuponen la muerte y resurrección del Dios. Por lo tanto, tienen un elemento fundamental, un elemento del que carecía la religión tradicional romana, y es la esperanza en la resurrección después de la muerte. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Bien, pues vamos a utilizar una metodología mixta. Las clases teóricas, en las que se hablarán de aspectos pues más teóricos y aspectos fundamentales de la religiosidad romana. Van a tener también un apoyo grande con la plataforma Moodle de la universidad, en la cual se podrán dejar distintos documentos para ayuda del alumno. Estas clases teóricas serán completadas con clases prácticas. En filología trabajamos con textos y esto es lo que vamos a hacer en esta asignatura, rastrear en los textos todos esos usos religiosos de los que hemos hablado en la parte teórica. Hay un blog de la asignatura, Creencias Mundo Romano Blogspot, y un wiki que realizaremos con los alumnos, en el cual no solamente aparecerán elementos teóricos, sino que además podrán quedar reflejados las prácticas que realicen los alumnos, tanto en clase como en sus casas. Y la evaluación pues, va a tener que ver con esta metodología. Existirán las pruebas objetivas fijadas en el calendario oficial, pero estas pruebas objetivas y estos exámenes van a tener también otra calificación que se extrae de los trabajos individuales o de grupo que se realicen a través del curso y de la exposición de trabajos.